Hola, buenas a todos. Un saludo fuerte especial. Esto es el ensayo podcast, siempre hablando con artistas, trayendo esas historias acerca de los procesos, formaciones y sobre todo esas historias tan interesantes que nos regalan los artistas a través de sus vivencias y experiencias. Hoy tenemos un invitado como siempre muy especial, así que démosle un aplauso por favor a Daniel Franco. Con Dani. Bienvenidos. Bueno, también vamos a saludar a Carolina Taborda. Como siempre, ella nos está haciendo ahí, pues, intervenciones muy interesantes, pero nos está terminando con unos remates del perfil que a mí siempre me están como gustando mucho. Eso va para un libro. Y tenemos mucha experiencia. Una actriz con mucha experiencia, que por favor siempre quede claro y que conste en el acta. Dani, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha estado tu día? Yo sé que estás un poquito agripado. Somos dos, no te preocupes, te entiendo. Ya está bastante bien por acá, después de tomar clase en la universidad. Mira qué muchacho tan juicioso, aquí cumpliendo los compromisos, pero dándole duro como a la cosa. Dani, en el podcast tenemos varios momentos. El primero es como el calentamiento. Pues eso es para soltar la lengua, hermano. Para el que más me gusta acá. Ahorita hablamos de esas rencillas personales y artísticas, pero digamos que la cuestión de la danza, que es tanto el movimiento, que se necesita tanto la preparación, el tono del cuerpo. ¿Cómo te preparas cuando tienes que salir de la escena o cómo has desarrollado una dinámica para, a través de los diferentes ejercicios que conoces, para desarrollar tu propio, digamos, training, por ejemplo? No, básicamente se utilizan como los elementos que uno ha adquirido a través de la experiencia y según también el tipo de obra y la carga que ésta contenga, pues se hace una preparación física que puede ser desde elementos como el ballet clásico, el yoga, especialmente pues el pilates, pero dependerá mucho pues como el tipo de obra. Algunas requieren una preparación en la que uno puede desarrollar, digamos, una clase completa antes de salir a escena, otras no requieren una intervención tan profunda, o inclusive otras lo que requieren más bien es un trabajo más meditativo para pues si el cuerpo esté en un estado óptimo para el escenario. Eso está muy chévere. Además, porque ahí hablas de que a veces se hace completo toda una clase. ¿Qué tipos de montaje requieren esa preparación? Pues por lo general, obras que tengan un formato amplio y que la carga física sea rigurosa. Entonces, digamos, un formato amplio es una hora y 20 más o menos, que horas en este gran formato. Y aunque bueno, también es un poco subjetivo, hay horas, digamos, más cortas, pero que también una carga física muy amplia. Entonces, sí, el cuerpo tiene que estar muy bien entrenado, muy preparado antes de ingresar a escena. Eso está muy bien. Dani, como para empezar, ¿cómo desarrollar tu perfil? Obviamente te conocemos desde hace mucho tiempo, yo te conozco de la facultad de muchos años ya Yo también. te conozco hace un mes, pero créeme que es como si te conociera toda la vida. Bueno, para hacerles un poquito el spoiler, Daniel nos está haciendo la asesoría de cuerpo en la nueva producción de la compañía que se estrena en el inicio del próximo año. Entonces, por eso Carolina, digamos que tiene sus denuncias públicas. Porque le ha costado un poquito, además porque es un profe muy riguroso, pero Muy es bueno, muy buen profesor. muy Buen buen. profesor, ella no se puede quedar porque la traten mal, sino que es que no tiene pronto la disciplina de mucho tiempo. No tengo talento para esas cosas. Entonces ahí como para empezar a desarrollar tu perfil, ¿cómo fue tu cuestión con la danza? ¿Siempre lo tuviste claro? ¿Siempre supiste esto es lo mío? No, realmente, bueno, en mi casa todos de alguna manera tienen una vena artística como innata, aunque no todos lo han desarrollado profesionalmente. Pues digamos que el más cercano es un tío que se llama Luis Fernando Franco, que es cuentero. De hecho, le estudió pues también en la Universidad de Antioquia Actuación Ujú. y Filosofía. Entonces, como digamos que por ahí es el acercamiento, pero básicamente yo me aproximo a la danza. eh, Como por un gusto visual. Yo en esa época vivía en Pedregal, más o menos cuando fue como mi primer momento de acercamiento. Y una vez pasé, recuerdo que se era la casa de la señora Marta, ellos hacían folclore en la salita, un grupo de señoras y señores. De hecho, yo creo que el más joven era yo. Y a mí me gustó lo que estaban haciendo, simplemente le pregunté de qué se trataba, de que si podía ¿Qué edad tenías ya? participar.
Tenemos que darle la edad. No, pero para dar más o menos. Vamos a hacer cálculos. No, yo creo que unos 13 años, unos que 13, 14 años. Y me gustó lo que hacían. Básicamente empecé a ir, más que todo inicialmente observaba, pero después hubo como la posibilidad de participar en algunas como estas presentaciones que ellos realizaban, que de hecho era en la Casa de la Cultura de Pedregal, y entre esas, una vez había un ensayo, una agrupación que era del Peter, que le dicen Blaze Miro. Ellos hacían danzas afro, pues, del Pacífico, y también me gustó mucho, y les pregunté que si podía ingresar, pues como que fue una cosa así muy nata, real. Luego que empezaste a mirar los ensayos y te fue como gustando la cosa. Sí, me gustaba cómo se movían, lo que hacían, pues como a nivel del cuerpo. Y estando en este grupo, uno de los chicos me hizo la consulta que si yo bailaba en algún otro lugar, yo les mencioné que no, y él era integrante del primer elenco en esa época del Ballet Folclórico de Antioquia también. Ok. Entonces, simplemente me comentó sobre el ballet, yo pues, fui, hice la consulta. Recuerdo que muy bien que fui en un mes de octubre, ya estaban cerrando el proceso. Sin embargo, el maestro Andrés Arbeláez, maestro de ballet, dijo pues que no, que me dejaran ingresar, que no era ningún problema, que él me recibía en el grupo que él tenía para cerrar el ciclo, y era un grupo con niñas de 5 y 6. Sí. Y pues él, gracias a él que me dejó como entrar a ese proceso en el ballet folclórico, yo finalicé ese año y al año siguiente pues yo quise continuar e ingresé a un grupo que en ese momento era el elenco juvenil o grupo juvenil que lo dirigía Roberto Sampaio. Ujú. Y allí me dejaron participar, estuve más o menos, bueno, si estoy muy largo con la historia No, no, oiga. Lo que Eh, tenemos aquí es tiempo para todo esto me en voy esto. Yo estuve como 4 o 5 meses y en esa época habían audiciones para la compañía Galletas Noel Sí. para participar dentro del espectáculo. Hagamos una pausa. Como eran de bonitos esos espectáculos de Anuel, qué lástima que ya no se hace porque era un acontecimiento de ciudad bien chévere, 3 funciones por noche, un Y la gente era, impresionante. yo también hacía fila, Claro. porque yo era Y era muy divina. bonito también porque los Y no. castings de la Noel, digamos que llamaban muchos artistas de la ciudad, ¿cierto? Entonces, ¿qué recuerdas de ese proceso en la novela ahí ya que vamos en el camino? Pues yo fui, me presenté a la audición, Ajá. pasé afortunadamente y ahí me doy cuenta como un poco que hay un espectro más amplio de la danza en la ciudad que yo no conocía. Sí. Y conozco a la maestra, por ejemplo, a maestra Beatriz Vélez, Sí. Alonso García, también el maestro Alonso García, y bueno, como a otros. ¿Eran ellos los del casting, los que miraban el casting o...? No, Alonso en ese momento también era participante intérprete y Beatriz Vélez era coreógrafa. Ok. Y habían otros también como Andrés Avendaño, por ejemplo, Sí. que ahora es pues, director de H3. Y bueno, tuve la fortuna de pasar, me tuve que retirar del ballet como ese resto de semestre. Y como digamos que a través de estar aquí en la Noel, entonces empezó ya como un auge más, digamos, hacia una búsqueda profesional con la danza, todavía no profesional, pero ya dejó de ser algo solamente empírico, ¿cierto? Porque además me pagaban por trabajar. Claro. Entonces, Había que tomarlo con profesionalismo también. claro que sí. Horarios, muchos ensayos. ¿Cuántos años tenía ya ahí? Ya empecé a Recorrido año por año. yo tenía 16 años ya. Que estaba pequeñito. Claro. Y estar a los 16 en un escenario como ese compartiendo con bailarines que ya son muy importantes en la ciudad, es un Uno no. buen ahí, sí, buen peldaño. Porque además yo recuerdo que en ese espectáculo los bailarines eran muy top, Wilson Cano, Norman también estaba allí. Bueno, en fin, habíamos... Y el maestro Carlos Arango que siempre hizo que era Papá Noel. Papá Noel. No, era maravilloso ese espectáculo, era Sí, de gente muy realmente fue una buena. experiencia muy bonita y eso me abrió como muchas oportunidades porque digamos al siguiente año, no voy a decir en qué año fue, mm, tuve la oportunidad como de conocer nuevas personas, más amigos. Ahí también estuve trabajando en esa época con Julio Betancourt, el que es director de Lemens Danza ahora. Mm.
pero en esa época estábamos en un grupo pues también empírico, empecé a hacer danza urbana, entonces pasé del folclore al ballet folclórico, a hacer como un ballet estilizado con folclore, luego empecé a hacer danza urbana pues también así para 15, presentaciones de discotecas y demás. Volví a ingresar al ballet, estuve otro año y me volví otra vez para la Novel, voy a decir la fecha, fue en el 2005. La segunda oportunidad que estuve en el espectáculo de la Novel y en ese momento se estaba hablando ya de la licenciatura en danza, el proceso de la licenciatura en danza y bueno, pues Ese proceso es muy nuevo, ¿cierto? ¿cuál? O el de la licenciatura, ¿cuánto tiene en la facultad? No, ya el programa tiene 20 años. 20 años. 20 años. Yo también tuve 20 años. Van haciendo los cálculos con esos 20 años de la licenciatura. Y bueno, entonces ya como con la oportunidad, con esta nueva, este nuevo escenario de la Novel, siguió ampliando como el espectro. Realmente mi búsqueda no era con la danza, yo me presenté con administración de empresas a la universidad, pasé y en la entrega de documentos, Administración de empresas. y en la entrega de los documentos, no sé, no los entregué nunca, presenté la prueba específica para el programa de danza. No, tú sí sabes. Tú sí sabes porque también creo que cuando la vocación es tan fuerte, obviamente, pues la decisión no es tan complicada, ¿cierto? Si lo que a ti te mueve es danzar, finalmente por ahí se le va yendo a uno el cuerpo, la emoción y el sentimiento y toda la cuestión. Porque muy chévere también administrar empresas, ¿cierto? ¿Por qué no? Pero eso te aleja un poco del arte, de alguna manera. En cambio aquí estás en toda tu salsa en el medio, colaborando con diferentes grupos, elencos, produciendo, dando clase. Correcto. Y bueno, pues como que así fue el inicio, realmente pues no fue una cosa buscada en su momento y me fue llevando. Me fue Pasito a pasito. pasito a pasito los empujó. Y bueno, antes de hablar como con las diferentes personas que has podido colaborar y cómo se da esas cooperaciones, quisiera hablar un poco sobre tu faceta como profe, como docente, asesor, cómo encuentras esa metodología, esa pasión también por la enseñanza. Pues mira, inicialmente yo pensé que iba a irme más por un campo interpretativo que también he tenido la oportunidad de realizarlo, pero culminado el pregrado se me dio la oportunidad de ingresar inmediatamente como profesora al programa, cosa que tampoco buscaba en su momento. Porque yo no me veía todavía Dando un, clase. no, como un profesor, pues realmente no. Sin embargo, yo creo que fue como en película El Encarrete que en su momento tenía con las propuestas que se estaban dando en el momento en el programa. En ese caso yo estaba en ese momento muy, digamos, comprometido con el lenguaje de la danza moderna y allí se dio el primer acercamiento. Entonces, para responderte la pregunta, em, yo creo que me acerqué mucho al campo de la docencia desde este lugar porque la danza moderna me permitió encontrar una forma de moverme con mi cuerpo y entrenarlo, abro comillas, más noble y más orgánico que otras técnicas de la danza que en ese momento estaba habitando y encontré, digamos, una posibilidad diferente, no solamente para entender mi cuerpo con el movimiento, sino también para transmitírselo a otras personas. Y yo creo que por eso el campo de la pedagogía empezó a decirme como un espectro más importante para mí, porque entendía en mi cuerpo lo que podía, digamos, disponer en otros, pero también lograba ver que esos cuerpos también daban respuesta, digamos, a la forma en que yo lo estaba desarrollando a partir, pues, como de los aprendizajes que obtuve. Y por ese lado fue que se me dio como la posibilidad de encontrar una forma de enseñar danza y de encarretarme más con el aspecto pedagógico y con la docencia. Eso está muy chévere. Cuando uno ha tenido la posibilidad de dar clases, aquí vemos tres que vamos, que vamos del ámbito docente, pero a veces tienen unas historias muy bonitas de transformación y más a través del arte. ¿Recuerdas alguna experiencia que nos quieras compartir con algún alumno que hayas podido verificar algo bonito sobre su proceso, que te haya dado una enseñanza chévere? Sí, claro. Voy a poner un caso muy particular. Voy a mencionar también a la persona. Ella se llama Dana Jane García. Sí.
también pues compañera con la que tuve la posibilidad de bailar en el paso escénico y la tuve como alumna en la universidad. El asunto es que en los cursos de danza contemporánea yo a veces trabajo una barra de danza moderna, pues sí se aplican algunos elementos del ballet clásico. Sí. Y en su momento había una discusión con el asunto del empeine, del andeor, de que estuviese muy bien colocado, de que la punta se viera, etcétera. Y digamos que muchos estudiantes, intérpretes de la danza, pues quieren ver esas líneas que propone la danza clásica, una colocación y demás que armonice estéticamente. En su momento, una vez en clase, recuerdo que había como una cierta pelea por esa colocación del pie en ella. Y yo le decía, pero es que no hay ningún problema, estíralo hasta donde la posibilidad te da, porque tu pie es muy bonito. Y al mencionarle esto, lo único que hubo que hacer es, más que pensarlo desde el ballet, pues relajar el pie y extender sus falanges más allá digamos, de la forma del empeine que se busca en danza clásica, sino como en danza contemporánea, que buscamos como más alargar las falanges, inclusive el pie se ve un poquito más largo. Y eso sé que hizo Chip en ella. Y dijo, es que nunca me habían dicho que lo podía hacer de esta manera y yo todo el tiempo sentía que estaba como Como descubriendo, fallando en esa cosa sintiendo con mi cuerpo, como con su pie. Y eso fue muy bonito, pues yo creo que son unos momentos muy chéveres de los que recuerdo, porque yo también viví esa misma experiencia Sí, con la técnica. Y por eso cuando encontré el lenguaje de la danza moderna, después el contemporáneo, eh, recuerdo mucho pues como ese momento, porque a mí también me sucedió tal vez el igual. chisme completo. sí, claro. No, no, Obvio. podemos. ¿Cómo fue también tu aprendizaje con eso? Porque, a ver, lo que estás diciendo también ahí es fuerte porque se tiene la concepción de que siempre hay que cuidar primero esa técnica que es muy depurada de la danza y la danza tiene un rigor muy teso. Hablando, por ejemplo, del ballet, ahorita lo estamos mencionando y lo que eso ocasiona en la fisionomía, en el cuerpo, en los pies. em, Llegar a eso también, pero poder desarrollar tu propia cuestión, tu propia metodología. ¿Cómo te toca eso a vos personalmente? Pues básicamente porque en esa época había una exigencia muy amplia en la forma de que se quería que hubiese intérpretes de la danza en la ciudad. No solamente hablo como con el pregrado de la licenciatura, sino a nivel general y como, digamos, estaban varias compañías al mismo tiempo y estaba estudiando, pues digamos que de alguna manera en ese momento, que estoy hablando de hace casi 10 15 años, había esa mirada, ¿cierto? Entonces había un alto estándar o un alto pedimiento no, había una rigurosidad que se le pedía al bailarín para que alcanzara ese estándar pues de la danza clásica em, internacional, pero no se pensaba mucho como en los cuerpos, hablo cuerpos latinoamericanos y especial pues digamos un cuerpo paisa de personas que apenas estaban teniendo una aproximación con la danza clásica. Sí. Entonces, claro, era altamente riguroso, era difícil anatómicamente, no todos los cuerpos pues, tienen como las condiciones de las posibilidades, lo que sí permitían los otros lenguajes, o por lo menos voy a decirlo de otra manera porque también en esos lenguajes puede ocurrir lo mismo. Lo que pasa es que en ese momento, digamos, los profesores con los que yo tuve la oportunidad de acercamiento venían con otro entendimiento de cómo entregar esa información técnica, sea la danza moderna o la danza contemporánea, pero un poco más en cómo el cuerpo del intérprete lo puede resolver dentro de su anatomía y Visibilidad. su posibilidad. Visión que no estaba en ese momento, digamos, con los docentes de la época en la danza clásica aquí en Medellín. Entonces, por eso ahí encuentro como otras maneras de habitarme con la danza, de habitarme con el cuerpo, sin tener que discutir con eso otro que todavía, pues, lamentablemente, Tiene un peso. sí, que el cuerpo no lo podía resolver, porque tampoco empecé a hacer danza clásica de los 6 7 años, yo empecé de ¿Esa es la checar. recomendación? Sí, pues por lo general en todas las técnicas que son como tan rigurosas, pues inclusive por ejemplo la gimnasia que requiere una elasticidad y una plasticidad, se requiere
Empezar muy jovencito. Empezar joven, sí. Muy pocos cuerpos lo logran empezando tarde, pero también pues tiene que haber, tiene que haber unas condiciones no solo anatómicas, sino también pues unas habilidades innatas en el cuerpo y también como en lo psicomotor para que el cuerpo entonces, logre un muy buen desarrollo dentro. cuando ustedes entran a la carrera, ¿los miden o cómo es eso? Yo creo que como los actores también pasan por una cosa de oficio, ¿cómo se llama? Ay, Nos revisaban todo y nos medían la columna. Sí, en su primer momento el programa tenía una visión más, aunque siempre ha sido licenciatura para formar docentes, en su principio había una mirada más hacia el intérprete también. Entonces, digamos que había una rigurosidad distinta en el proceso de admisión, de hecho duraba una semana, con diferentes pruebas, danza clásica, contemporánea, improvisación, composición, rítmica, condicionamiento físico, la prueba escrita. Era un poco distinta en su momento, pero también digamos porque había unos cuerpos listos para esa época con la danza o personas que estaban muy preparadas en su momento con el lenguaje, por ejemplo, de la danza contemporánea que se estaba pues como construyendo acá en la ciudad. Sin embargo, a partir del tiempo, el mismo pregrado se fue dando cuenta que era necesario cambiar no solamente el perfil de ingreso de los nuevos estudiantes, sino hacer ciertas modificaciones en la rigurosidad, porque primero los cuerpos no estaban tan preparados, que digamos que ya empezaban a Escrito lo hecho de que el programa sea tan joven. claro, ya empezaron a ingresar Ya, chicos y más bailan. jóvenes, inclusive. Digamos que pasamos de una época de los contemporáneos a los del folclore, luego se acabaron, entre comillas, los del folclore y empezaron a ingresar más chicos de bailes latinos, ahora hay un auge de chicos que hacen mucho danza urbana, entonces también el contexto. La generación propone. Claro, tiene que haber unas transformaciones distintas. Entonces, por ejemplo, actualmente pasamos, digamos, de una semana a 3 días y ya 3 días en un solo día se hacen las pruebas, porque Ajá. ya hay una mirada distinta y un perfil que busca y que aboga más hacia la pedagogía del docente y no solamente en la interpretación, aunque el programa tiene esas tres miradas, intérpretes, licenciados, pues pedagogos e investigadores. y cómo, o sea, se coge una línea, al final se profundiza. Sí, el estudiante tiene la posibilidad a partir pues como de los diferentes cursos que ofrece la Como mayoría irse curricular perfilando. y irse perfilando. Y también hay la posibilidad de salirse cuando uno quiere. ¿Qué sería? Entonces, Dani, virtuosismo versus disciplina. ¿Qué? ¿Cómo concibes eso? ¿Cómo lo consigo? Sí, el talento, esa gente que uno dice, ve, Tan no está talentoso. tan pegada todo el día, pero realmente es muy talentosa, y esa otra gente que es muy aplicada, pero tal vez no tiene tanto la convicción. Pues es que es una pregunta difícil, pues muy maravilloso para esos cuerpos inteligentes y que nacieron con esa naturalidad y que eh, no requieren tanta, digamos, experticia y que está bien, son formas en que la vida les dispuso y los que no tienen toda esa posibilidad y requieren más de entrenamiento y disponerse en otra situación. Lamentablemente nos tocó así. No, Ay, ay, sí, no hay nada. Eso no tiene nada de malo, eso, eso es lo que la hay. falsa modestia, por Daniel Es que lamentablemente nos tocó así. No, en Dios, serio. qué hombre muy buena mano y ya el mundo se derrite. Yo recuerdo que en la universidad que yo tuve alguna oportunidad de ver tu trabajo en el Camilo, en muestras y todo eso, no es que fueras de los... Tú eres talentoso porque también tienes esas cualidades. Insertas y eres Pero disciplinado. él es muy riguroso. Ah, pues digamos que Pero es que yo además pregunté por todas partes, por usted y todo el mundo. Daniel, ay, él es muy bueno. Y yo, en serio, ay, sí, él es muy bueno. Y yo, seguro. O sea, Carolina hizo la investigación debido a que en nuestro proceso de asesoría en el montaje, Carolina ha sufrido un poquito, pero tiene que ver más con una cuestión Me he personal. sufrido mucho, muchachos. Estoy muy, vea, me duele la rodilla, me duele aquí. Reza en los ejercicios. Te me pareció muy bonito Volví a porque ser se católica. encomienda a Dios para poder terminar esas clases. Mentira, Dan. Esto no habla mal de ti, sino de mí. Realmente. Totalmente, totalmente. Pero eso lo hemos dicho mucho en este Sí, programa. total. Dani, ¿con quién has tenido la posibilidad de cooperar en montajes, en producciones? ¿Qué obtienes de allí?
Pues, cooperar, todavía yo no he hecho nada en ese ámbito porque todavía no me he acercado A la no, al proceso de creación, pues como desde ese aspecto, Ok. pero sí he cooperado en digamos, en el aspecto de que he sido intérprete de diferentes propuestas y obras acá en la ciudad. Especialmente, pues yo me vinculé con danza concierto con el maestro Peter Palacio. Digamos Que es que un monstruote. esa fue mi escuela en la danza, o digamos, en el lenguaje de la danza contemporánea Qué mejor. y donde pues tuve la fortuna de no solamente bailar con mis compañeros, sino con prácticamente todos los maestros que me han enseñado danza acá Vaya en experiencia. la ciudad, Lina Villegas, Wow. Guía, la maestra Pilar Naranjo, Ana Cecilia Restrepo, bueno, son muchos, sí, y Andrés Avendaño. Y compañeros, pues casi todos con también, inclusive con los que empecé el programa, cuando hice la licenciatura, Juliana Congote, em, Federico Zapata, Mauricio Flores, de nosotros un montón. Eso es una ventajota porque además cuando tú estás en clase con esos maestros, no puedes más que empezar a subir Y aprender, y aprender. aprender como un montón. ¿Y Sí. cómo tú te encuentras con el teatro? ¿Por qué tienes tantos amigos? Ya la responderé, ya voy a terminar con la anterior, porque después con Danza Concierto, luego tuve la oportunidad de estar con Andrés Avendaño en la compañía, pues de participar de algunas propuestas de él, como Monstruos, Hombres de una ciudad ausente, que fue como el primer acercamiento, y mira lo bonito, porque entonces fuimos compañeros de la danza, luego él fue mi director, y finalmente con John Hans Moreno, que sucede lo mismo, y también pues ahí en el paso escénico como con varias oportunidades, Campaneros del Silencio en noviembre, Ay, sí, porque Ahorita los hacemos la... en Danzamet, bueno, y entonces llego al teatro o a la danza teatro, que yo no soy actor, soy muy mal actor, por la Bedoya, Eres muy que mal actor. Ya me lo imagino. como profesor, tuve la oportunidad de darle clase a Paula en la universidad a las 6 de la mañana en técnicas corporales de repertorio, que en esa época se llamaba o sea, una vez yo soy el profe, una vez soy el alumno. eso. Y de ahí tenemos una química muy, digamos, especial. Ah, es que Paula es un amorcito. Sí, Está muy loca, pero la queremos mucho. Ay, cállate, que es la ira toda, lo va a dejar sin personaje. y ella, no sé, un día necesitaba un intérprete para resolver un puesto de alguien que ya no podía estar y me hizo la invitación. Y yo, pues, como yo nunca me niego, dije, bueno, Nunca se Nunca niega. se niega. eso. Hashtag nunca me niego. Entonces ella me invitó y tuve la ¿Estás hablando del oportunidad proceso de Candela? del proceso de Candel. Ok. Esa obra ya está construida. Digamos que cuando uno va a hacer un reemplazo, allí también hay una carga adicional porque pues hay un proceso de un artista previo que ya había realizado. ¿Cómo asumas tú ese reto? ¿Qué aporte le das a ese personaje? Pues al principio, no te voy a mentir, me pareció duro porque yo nunca había tenido la necesidad ni había tenido el entrenamiento para hacer uso de mi voz en la escena Ujú. y para poner una carga Dramática. dramática o actoral diferente de la danza Sí. que, si les soy honesto, no sé ponerlo todavía en un asunto diferencial, porque siento que es muy similar, aunque las técnicas y las formas para llegar a la interpretación sean múltiples y tan distintas. Yo evocaba mucho lo que aprendía dentro de como la dramaturgia de la danza y lo ponía ahí en colación del pedido pues de la directora Paula. Y cuando te digo que fue muy duro era porque el solamente tener que abrir la boca para decir un texto, hacer el uso de la vocalización, que las frases no se caigan, que las vocales terminen donde son, que las eses, Que pareciera sencillito, ¿cierto? Como que tan integrado, pero ahí hay todo un trabajo vocal bien complejo. Sea proyección, la vocalización, la dicción, la entonación, la intención. la intención y que como además
bailamos, entonces después de ese agotamiento, cuando aparezca la voz, pues no aparezca A con veces también es falencia. necesario, ¿cierto? Digamos, dependiendo del ejercicio, ese agotamiento físico le Y da él algo adicional. funciona así. Sí, le da un plus, pero Bueno, pero ¿cómo te has sentido con esto de hablar en escena? al principio es muy temeroso, me da miedo equivocarme, de hecho pues me equivocaba mucho al principio, pero los compañeros y Paula pues fueron muy amorosos y lo saben que era uno y tenerle paciencia y poco a poco los textos entonces ya iban apareciendo, ya Más orgánico. sean más orgánicos. Y hubo digamos, un punto de inflexión donde yo empecé como a dejarle el miedo y decir, bueno, lo voy a hacer como yo lo haría bailando. Y pues Paula Buena estrategia. sí, Paula me lo permitió. Entonces, para poder yo conectar el texto con y las palabras, lo hacía bailando y así me aprendí los textos ¿Sabe que con la... Yo también. yo también me prendo así, al menos por posición, por acción, a mí creo que uno lo recuerda más fácil. Sí, por las Una memoria progresiones, corporal que te claro. ayuda. Sí, tal cual. Yo diseñaba la coreografía con el texto Ujú. y de esa manera Claro, me voy a lo tuyo es aprender. el baile primero. Claro. ¿Cómo vas a olvidar la herramienta principal? Pero sí, fue muy difícil realmente. Y bueno, ya después como digamos que a partir del tiempo he ido fluyendo un poco más, incluso peculiarmente como a los meses he estado en este primer momento de candela. Sí. A los meses, Andrés Avendaño también necesitaban un reemplazo de un bailarín Ajá. para monstruos y había texto. Claro, todo eso es de un previo. Sí, entonces mira, se acercaron las dos cosas con las personas que me gusta, que siento afinidad, que me tienen paciencia Ajá. y bueno, por ese lado se dio ese acercamiento pues como con el actoral un poquito. Ajá. Mira que en estos días tuvimos una diatriba, discusión, precisamente en uno de los ensayos, y tú nos decías algo interesante, era como sobre esa postura que debe tener el creador con respecto al desarrollo de una apuesta, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esa experiencia? De pronto no ha sido, no todo tiene que ser positivo en el aprendizaje, ¿cierto? Pero Ujú. ¿a qué te referías con esa postura del creador con respecto a desarrollar una postura o una posición? Pero es la relación entre el creador y el intérprete. Yo creo que tú decías como que a veces uno se dejaba llevar mucho en la creación y que no ponía su postura, algo así recuerdo. Sí, lo que pasa es que muchos de los procesos que hablo desde la danza, uno está en la labor de intérprete y su lugar es ir, interpretar y ya, no más. Y está la postura del director creador, quien es el que te pone y te dice lo que debes hacer. A lo que me refería es que en muchas ocasiones la voz del intérprete o del actor, la voz de la persona como tal, no del personaje, no aparece y en muchas de estas situaciones hay aristas en las que ponen en situaciones de dificultad a este intérprete actor, situaciones en las que de pronto el cuerpo no puede desarrollar X o ciertos movimientos en los que de pronto hay una inconformidad, digamos, en esta propuesta debe salir desnudo, etcétera. Entonces, cuando uno está en labor de una pieza, la que sea, pues también me parece que es muy importante que haya un trabajo bidireccional, tanto del director como del intérprete. No es porque uno no es un objeto al final, uno es una persona que de todas maneras Una eh, ahí también. y está así realizando una labor también, pues está realizando un trabajo. Entonces también hay que escuchar como esa voz de la persona en cuanto a sus posibilidades, pero no en el sentido de que todo lo que me digan lo voy a refutar o lo voy a discutir porque no tiene sentido. Pero sí que haya un diálogo y una escucha en que lo que me estén pidiendo también sea parte de mis posibilidades y no simplemente una imposición, que en el mundo de la danza se da mucho Importante también porque vuelve el acto creativo un acto comunicativo, ¿cierto? ¿Cuántas posibilidades no se pueden perder en no escuchar también las posibilidades, las percepciones, propuestas desde también de los artistas? Yo creo que a eso te referías en ese momento, ¿cierto? total. Y digamos que hay otro ejemplo, y es que muchas veces te contratan para hacer tu labor de intérprete desde el campo de la danza y terminas tú siendo el coreógrafo.
o terminas tú siendo el creador de la propuesta. Sin crédito. Porque, claro, porque entonces el trabajo no se vuelve director-intérprete y te guío y te pido, sino que el trabajo al final se vuelve es colectivo, porque uno termina muchas veces asumiendo la labor de creación implícitamente y entonces donde queda también el lugar del sujeto con lo que propuso. Y tú apareces en los créditos como intérprete, pues resulta que tú montaste coreografía, Ay, sí, eso o pasa mucho. ideas estéticas, o llegaste inclusive a ser parte de la propuesta de iluminación, Ajá. o por lo general en casi todos los procesos que me ha tocado de danza, termina siendo tramoyista, el de los juguitos, el que arma y desarma escenografía, y eso no se tiene en cuenta porque como uno está en una labor de colectividad, ¿Alguna postura con respecto a eso cuando ocurre eso? sí, pero lamentablemente en muchas ocasiones no se ha podido manifestar porque sabemos la precariedad de muchos de los procesos en nuestra ciudad para poder tener la posibilidad de que un grupo de danza tenga todos estos elementos a disposición con las personas que se encargan explícitamente de estas otras. A veces decirlo es una... Pero decirlo es súper fácil, pero cuando uno ya llega al escenario, si te tocó montar, te tocó montar, si te tocó trapear, te tocó trapear. O sea, eso nos ha pasado a todos porque nuestros contextos latinoamericanos son contextos que pues lamentablemente no tienen todavía la suficiente, o sea, no le dan logística ni el suficiente dinero. Pero hago un paréntesis, pero hago un paréntesis. En muchas ocasiones lo he tenido la necesidad de decirlo porque lo hace uno con gusto propio por el tipo de comunidad grupal en la que se está participando y está bien hacerlo porque sabemos que no están los recursos. Pero hay muchas ocasiones en otras propuestas en que el recurso sí está, sea por una beca o sea porque el recurso es privado, pero no se hace por ahorrar para que, digamos, la persona encargada se quede con ese dinero. Yo estoy como entre las dos posiciones. Yo siento que primero es ventajosísimo que tú sepas hacer de todo, montar una luz, manejar una consola, llevar... Esas funciones son fundamentales cuando los grupos están iniciando sobre todo Ujú. y donde todos los talentos pues son fundamentales para que la cosa funcione. Pero también entiendo que cuando ya ahí hay una cuestión de esfuerzo creativo, de posturas, de referentes, a todo el mundo se le debe reconocer lo suyo. Sí, uno, pues uno trata, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y ahora también es que lo que dice Daniel es verdad, hay momentos en que está el dinero y no se utiliza para lo que se Me debe amarra utilizar, un poquito. se utiliza para otras cosas. Dani, la danza es súper importante, pues como la música, ¿cierto? Cuando hemos tenido la oportunidad de hablar como bailarines, es una cosa en la que a mí me gusta preguntar porque ustedes se mueven con el ritmo. ¿Cierto? ¿Cuál es la música que escucha Daniel? Yo digo de todo. De todo, un popurrí. Yo escucho de todo, no hay música que realmente no me guste. Si tengo una elección distinta para las clases, por ejemplo, me gustan músicas que tengan como patrones muy cuadriculados a nivel de la temporalidad. Es Ajá. por un asunto pues como más metodológico y didáctico, pero a mí lo que me pongas para mí está bien, no tengo ningún ¿Y inconveniente. cuál es tu mood cuando estás en casa y querés escuchar musiquita? Confiesa. Música romántica en español. Música romántica, pop latino. ¿Cuál te gusta? Pablo Alborán. Bien, bien. Sí, Mira que eres un hombre romántico. Chévere. Porque esa sensibilidad también la lleva uno al escenario, ¿no? Es lo que espera también ver el público, en verdad. sí, pero si me pones también un foro, me lo escucho, si hay tanguitos también. De hecho, pues no sé, cuando están los días como así, como hoy que está lloviendo, me gusta mucho tomar vinito, poner los Visconti, que es la música que La de los papás. escuchaba por la abuela. En mi casa también se escuchan mucho los niños. Por ahí otros momentos en que quiero solamente escuchar house y electrónica. Ajá. Y O sea que esa lista de Spotify es bien variada. sí, tengo muchas playlists. Es muy raro porque a veces me da por ponerme a escuchar música jazz. Bueno, me gusta mucho enseñar danza jazz, pero escuchar jazz
clásico, viejo, me entretiene, me hace como que me divierte porque Como no que le da quedo en una tu casa. energía. Sí, no todo es reggaetón, aunque me gusta mucho también el También se baila Sí, cuando toca. es que pues, te digo, Cuando me tú. gusta mucho el Eso es vallenato. cuando toca, pues digo yo. Aunque a mí me parece que el reggaetón, pues ahorita es como la música del momento. A veces como que se banaliza tanto el asunto que a mí me choca, sí, personalmente. Pero cuando uno está ahí moviendo el jopo, Pero es muy está como personal, conceptualizando pues. mucho la cosa. Sí, últimamente estoy súper fan de la bachata. Ok. Meto Wow. a clases, bueno, empecé hace muy poquito realmente. Hacen unas figuras muy bonitas en la... No, son unos tesos increíbles. De ahí voy a hacer algo. Chévere. Sí, estaba yendo a sociales, me le dicen el social, pero estaba yendo a sociales a ver cómo es esto y me encanta. Tienen un trabajo de improvisación increíble, el asunto con la pareja, entonces me ha estado gustando mucho algunos temas. Ah, Ya también los tengo por ahí en la playlist. sí. Que nunca Si había tu vida escuchado. fuera un género musical, ¿cuál sería? Los Un boleros. remix a Los un boleros. bolero. Lo que nos pone para torturarnos. Lo que más le gusta a Caro. Sí, a mí me gustó el Por la música toda linda y tranquila y Y hágale. Eso de los boleros es culpa de Peter Palacio, que siempre nos daba, nos enseñaba las barras de entrenamiento y siempre era con boleros, música clásica, y se me quedó. Chévere. Me enamoré. Eso es muy bonito también porque con esos maestros uno también va desarrollando su pedagogía, ¿no? Como que encuentra elementos, lo adaptas a lo tuyo. Sí, es que yo creo que soy muy afortunado, que pasaba por muy buenos maestros, todos muy diversos, muy distintos en sus formas, eh, pero bueno, esos son los ancestros con los que uno se queda y uno toma de ahí lo que necesite y va construyendo. ¿Cómo ves o cómo concibes tú el ambiente dancístico en la ciudad? ¿En qué sentido? Pues en todo, si pudieras hacer una lectura, digamos, cómo son, es un ambiente sororo, se quieren, se acompañan, es más de competencia, soy el mejor bailarín, ¿cómo es la vuelta ahí? De todo. Es que es como de todo un poquito y también como dependiendo de los géneros. Ujú. Yo creo que de todas maneras todos nos queremos, pero como que cada uno en su casa, ¿cierto? Todos están apostando por sus búsquedas y sus eh, necesidades, pero todavía hay mucho trabajo que hacer acá en la ciudad para que realmente haya más Compañerismo, comunidad, las comunidades. más unión, más trabajo Entonces, a uno le oye a todos también. sí, más trabajo colectivo, pero eso es en todos los géneros. Yo me he movido por los de urbano, por los de bailes de salón, por los de folclore, pero sí, sí han ocurrido No. uniones, no digamos tanto, no, uniones, vamos a construir esto, vamos a hacer esta programación, vamos a hacer tal temporada, tal evento, pero se queda ahí. Y no hay como los de teatro bandos. Sí, eso es lo que me refiero, que todos nos queremos, porque sí nos queremos, pero cada uno como en su casa. Hacen lo suyo. Cada uno en su casa. Competencias, así como de que hayan rifirrapes, digamos que sí los hay, pero no son muy sonados, todo es como siempre muy calladito, muy por debajo, que es lo como lo lamentable todavía, y te digo que te hablo de 20 años de danza y muy poco ha cambiado. Debería haber más. Sí ha mejorado increíblemente, pero muy poco ha cambiado. A mi forma de ver, es Tu opinión. Ok. sí. Dani, Pero has sentido que ha crecido, que el va movimiento mejorando. crece, que mejora. Total, preciso. Antes no había ningún tipo de unión con otra compañía o escuela, Solo somos o eventos, todo muy hermético, muy cerrado. Y no, ya ahora la posibilidad se abre. Te invito, participas, estamos, pero hasta ahí. Ajá. No hay A mí me Sí, gusta mucho más esa allá, figura de porque esa hay como invitada. un miedo de soltar y de Sí. ceder, de que de pronto, no sé, estemos tan juntos que te lleves mi público, por ejemplo. Ajá. Entonces creo que ahí lo que falta Eso es otro una trabajo. bobada. Y te hago Sí, una ahí falta otro pregunta. trabajo de ¿Hay que- público para la danza contemporánea en esta ciudad? Sí, Está de moda, como el teatro, porque el yo teatro creo que está de moda. contrario, la danza contemporánea viene sufriendo una pérdida en la ciudad. Ok. Desde que no se hace, bueno, yo no estuve muy en esa época participando, que todavía estaba muy chiquito,
la temporada internacional de danza de Medellín, que tuvo un gran auge en su momento y evocaba mucho pues como esto de la danza en su momento, se ha venido como diluyendo, ya no hay tantos festivales, aunque los que hay atraen, pero digamos no en esa magnitud de ese momento. Y lo que se ha venido haciendo en otros procesos de otras temporadas internacionales sí han tenido fuerza, pero no como la de ese momento, por lo menos por lo que yo recuerdo que hablaban los maestros, los compañeros, porque como digo, no fue una época que me tocó mucho. Ujú. Pero el actual, las que hay están muy bien, o sea, hay unos pequeños eventos que se están fortaleciendo, lo que pasa es que se necesita mucho trabajo de la gestión y del uso y del manejo del recurso, que lamentablemente si no es a través de las becas, es Es totalmente complejo difícil. llevarlo económicamente hablando, ¿cierto? Sí, y mientras tampoco no haya como esta unión con lo privado, pero donde lo privado se beneficie, no hay forma de acceder al recurso o al capital. Y los chicos y chicas más jóvenes van a ver, por ejemplo, danza urbana. Les gusta, que decías que había mucha gente de danza urbana y ahora, o sea, se llenan Danza urbana es lo que más hay Lo que ahorita en más pega. Medellín y les y gusta, baile social. Claro. les Es más, gusta la baile más gente. que pega para las redes sociales. Medellín es Todo. una ciudad totalmente de danza social, salsa, porro, bachata, que ahora está pues en super auge. El folclore no se ha perdido, afortunadamente, pero digamos que abro comillas, ahorita al menos como equilibrado y lo que es la danza urbana, pues voy a encontrar danza urbana en toda la ciudad. Sí, Y los gente que baila, pero espectadores. también. Pagan la Yo creo boleta. que es lo que más pega Hay ahorita. muchos espectadores para la danza urbana. Lo que pasa es que hay pocos espectáculos de danza urbana para formatos grandes. Es más lo que las academias hacen, como son los mismos chicos de las academias que llevan sus familias, Ujú. más no que hay un evento especial y yo voy a ir. Sí los hay, pero son poquitos como los desplazamientos, por ejemplo, lo que hace Estilo Urbano en Bello cada año, que tiene ya un gran reconocimiento y prácticamente toda la comunidad de Bello va, aunque también hay otras personas que se desplazan, porque es un evento importante que se ha venido construyendo Dani, en ese top. hay una teoría muy bonita de Lorca que habla del duende, ¿cierto? Cuando ese momento el artista se pierde en una energía muy tesa y se desdobla de alguna manera. ¿Recordás algún momento? Porque yo sí lo he visto, eres un artista muy apasionado en la escena que se transforma mucho, ¿cierto? Y sacas como toda esa fuerza. ¿Recordás algún momento en el que de pronto hayas perdido esa noción y la creación te haya sobrepasado un poco? Sí, sí, un momento muy fuerte en el 2013, 2012, 2013, me tocó a los 8 días, menos de 8 días, presentarme en una de las obras del maestro Peter del fallecimiento de mi mamá. Mi mamá es mi abuela, mamá abuela. Y ahí encontré desdoblamiento. Me importó haciendo el ritual de su ausencia y sobre todo por la temática De la obra. de la obra. Ok. Sí, que Y de tenía ahora la... mucho el ser. Con la música de Piazzolla. Oh. Ah, ok. La música de Piazzolla. ¿Y cómo recuerdas esa, bueno, esa conexión con el público cuando eso ocurre, por ejemplo? Es que no es con el público, Es personal. es con uno mismo que Pero eso uno se va, de interpretación. uno se va a otro lugar. Es como cuando uno está soñando, que de alguna manera uno es consciente e inconsciente de que duerme, pero están en un viaje. Sí. Algo así me ha sucedido en la danza en dos momentos. Wow. Con el maestro Peter, específicamente en ese momento por lo de mamá, y con monstruos, con Andrés Avendaño porque yo estaba pasando por un momento de ruptura Amorosa. sí, con mi pareja de 10 años y estaba en crisis en ese momento cuando tuve el acercamiento con la obra y la obra siento que exorcicé y estuve en varias de las presentaciones ese momento de como de ese duende del que mencionas que Ajá. no era yo, pero sé que era yo, pero no era yo. Qué Porque bonito. sí se da claro, uno al fin y al cabo no es un ser humano. Claro, y está Y poniendo. por más que estés trabajando, porque es un trabajo, eh,
también te está atravesando el ser, lo que sos vos, tus vivencias, tus momentos, y uno lo que hace, yo no te voy a decir, es que yo me aprovecho de eso y lo pongo en la escena. No, eso se da porque es el momento que vos estás atravesando. Lo bacano, lo interesante de ahí es que uno, de alguna manera, por la conciencia de la experiencia, de ahí uno ya logra ir extrayendo cosas para en el futuro aplicarlas. Que uno las puede hacer un poco más conscientemente de este sentimiento o esta sensación o esto que en este momento sentí, lo voy a seguir poniendo porque siento que fortaleció la parte interpretativa. Claro. Pero que uno no lo busca porque hay cosas que uno no las sabe poner en el escenario si no las ha vivido. Totalmente. Dani, ¿qué planes tienes? ¿Qué viene para ti? ¿Qué tienes ahí como en mente que nos puedas adelantar para este final de año o el principio del otro? Pues si todo se da, ahorita presentar Campaneros del Silencio en noviembre, que otra vez. ¿Qué va a ser? Sé que es en la temporada de Danzame, eso es entre el 18 y el 23 de noviembre, pero no tengo claro pues qué día va a ser ni en qué espacio. Ajá. Tratar de terminar el año con las, digamos, tensiones que hay en la universidad, pues con todo el asunto de la precariedad todavía ahorita económica. Por allí vi una publicación de la profe ahí haciendo como una denuncia tesa sobre eso, ¿cierto? Está como complicada la situación, presupuestamente Sí, hablando. claro, hay una reducción de muchos millones de pesos de presupuesto que se tienen las universidades, reducción significativa entre el 50 a 60% de los docentes cátedra, que eso es mucho. Los que alimentamos de alguna manera la universidad, pues sí, dependemos de ese trabajo porque pues amamos de alguna manera desde muchas perspectivas la Universidad Antioquia por todo lo que nos ha dado. Ujú. Y entonces es eso, como lograr terminar el año desde ese lugar. Y no sé, pues ahorita acabé una especialización. Estoy haciendo un diplomado. ¿En qué? La especialización fue en currículo y calidad educativa. Ujú. Ahorita estoy haciendo un diplomado en investigación, que también se dio la oportunidad porque pues, nos invitaron a egresados de la maestría. Y bueno, esto me está dando es como Y asesorarnos a nosotros. lucecitas porque lo que quiero es buscar la posibilidad de hacer el doctorado. Uy, Vamos a ver, todavía no lo tengo, pero está lo ahí. tienes ahí como en ganito. Sí, porque los resultados, digamos, de la especialización y esto que se está armando acá en el diplomado es un poco para tener el material es que ya hay que tener es la... Eres un estudiante siempre. Es un disciplinado, sí. Me gustaba mucho. Es que de hecho creo que me demoré para continuar los estudios, pero no puedo ser desagradecido porque todo ese tiempo me dediqué fue a bailar y sí, a brincar, que fue lo que más llevo a brincar, que me encantaba y todavía me encanta, pero digamos pues que ahorita la mirada es poderlo jubilar. Bueno, Dani, ya se nos va como, vamos a ir como rematando, así que Carolina va a hacer el cierre con algunas cosillas que escribió acerca de tu perfil. Daniel. Daniel es dulzura y absoluta belleza. Sus movimientos son así, sentidos y exquisitos. Daniel es rigurosidad y disciplina, con una mirada múltiple de la danza. Basa sus creaciones en nuestros contextos, en nuestras formas de vida. Creador arriesgado, un escuchador de cuerpos, un brincador profesional. Es el último de los románticos de nuestra ciudad. Daniel es pura ternura y amor. Y además de eso también tenemos un retrato que te acaba de hacer Gabriel, que va en tu perfil. Sí, te tenemos. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es esto? Vamos a mostrarlo por aquí en cámara, también lo vamos a poner en el podcast para que lo pillen, porque aquí también les damos regalitos a los artistas, papá. Daniel, te agradecemos mucho por el tiempo, gracias por tu generosidad, por acogernos. Se repita. Obvio, sí. Además, pues tenemos la fortuna de, como les decía en el inicio, contar con él en la asesoría del cuerpo, y aunque ha sido duro, es un trabajo muy bello y no debemos de reconocer el excelente profesional que es Dani, gracias, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Dani. Que es muy Qué lindo. lindo. Bueno,
Recuerden seguirnos. Recuerden seguirnos, recuerden compartir, recuerden dejarnos algún comentario, sobre todo a Daniel, para que pueda hacer un feedback con respecto a si usted observó todo este proceso donde hicimos el recorrido de trayectoria de vida y de creación de Daniel. Así que quedamos pendientes. Este era el ensayo. Un agradecimiento también a Gabriel, que fue que nos da ahí el literato de la caricatura. Es un insumo también que nos gusta porque además nos demuestra diferentes maneras de reconocer y ver el artista que estamos indagando en el día. A ustedes un agradecimiento profundo desde lo vieron aquí. Ustedes de los nuestros, cuídense mucho. Este es el ensayo podcast. Hasta la Chao.